¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de la pluralidad que es ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia comprometido precisamente con lo que es la pluralidad, que es el factor fundamental precisamente para el derecho a la información que usted tiene, que todos tenemos. Bueno, por supuesto, y la libertad de expresión, aquí cada quien nos expresamos sin ninguna restricción, así es que, bueno, pues siguen estas frecuencias. También agradecemos a quienes nos retransmiten de manera diferida, como es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera y La Frontera Norte, y Radio La Nueva República, queridos amigos. Están en la mesa el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y pues más tarde nos enlazaremos con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. De alguna manera yo quisiera compartir con ustedes que tanto el Club de Periodistas de México como la Fundación Antonio Sáenz de Miracle Italia P, que es el brazo académico y asistencial del propio club, expresamos nuestras más sinceras condolencias precisamente por el sensible fallecimiento de la señora Candelaria Beatriz López Obrador, hermana del señor presidente. Lo lamentamos, ella está con Dios, y mandamos un abrazo fraterno, solidario al señor presidente y por supuesto a su familia y a los amigos de doña Candelaria Beatriz López Obrador, que afortunadamente eran muchos y que ahorita están reunidos en torno al recuerdo y a lo que ella sembró. Un abrazo solidario, lo lamentamos profundamente. Y bueno, queridos amigos, también queremos compartir con ustedes que desgraciadamente pues este fin de semana, antier, perdónenme ustedes, partió nuestro queridísimo compañero Mauricio Laguna Berber, un extraordinario reportero, parte del equipo de Voces del Periodista, parte de la fraternidad de reporteros, a quienes enviamos también nuestro abrazo. Y bueno, pues también nos lo damos nosotros mismos, porque realmente es una pena pues la partida física de nuestro querido Mauricio Laguna Berber. Abrazos, maestro Juan Bautista, tan querido, y a todos los compañeros de la fraternidad de reporteros. Y bueno, pues lo vamos a extrañar y lo tenemos que honrar. Y por supuesto estaremos hablando con ustedes posteriormente para un reconocimiento que haremos también para él. Un abrazo a donde quiera que estés, Mauricio, querido Mauricio Laguna Berber. Bueno, pues tenemos que continuar, queridos amigos, y compartir con ustedes, a quienes agradecemos siempre su compañía y su confianza. Bueno, pues yo quisiera pedirle antes que nada a nuestra querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, si nos compartes cómo están las redes, cómo es lo que tú das lectura a situaciones relevantes. Todo es relevante, hay tantas cosas que quisiéramos comentar, como pues una injusticia, precisamente el levantón de una persona, ya nos compartirá Ceci, en Tamaulipas, que desgraciadamente pues ni siquiera la familia, hasta donde nos quedamos, se ha atrevido a denunciar precisamente por el terror que se vive en ese estado. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes al maestro Sánchez Mena, un placer como siempre de saludarles. Y pues bien lo dices tú, querida Celeste, la seguridad, la salud y mucho de lo que están viviendo no solo el pueblo de México, por supuesto, porque estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo momentos muy difíciles, pero por ejemplo, Guanajuato, que hace unos días encontraron, exactamente hace 6 días encontraron las primeras fosas en donde fueron encontrando cuerpos, pero lo que me llama mucho la atención es que esto no se hizo una tendencia.
Salvatierra, Guanajuato, de repente buscan en 66 lugares en un terreno y encuentran 76 cuerpos hasta el día de ayer. La Comisión Nacional de Búsqueda, que está dirigida por Carla Quintana, pues estaban ahí buscando quien les ayudara. El gobierno del estado solamente hace un acompañamiento. Hay 250 personas que ya fueron a hacerse la prueba de ADN buscando que alguno de esos cadáveres, de esos restos humanos, pues sean sus familiares desaparecidos. O sea, una tragedia de la que no hemos podido liberarnos en estos últimos 2 o 3 sexenios y que se han venido encontrando un país en donde no solo se ha sembrado maíz, sino se han sembrado personas, cadáveres. Entonces esto es algo muy difícil. Ojalá que la Fiscalía del Estado pueda hacer una mesa con los familiares de las víctimas y con los buscadores, así como la Comisión Nacional de Búsqueda, porque los buscadores son familiares de gente que se la pasa buscando a sus desaparecidos y hace este tipo de, obviamente con apoyo gubernamental, van buscando en terrenos donde ellos saben o les dieron una información que puedan estar pues cuerpos enterrados. Bueno, ese es un tema muy difícil, pero Tamaulipas no es otro tema. Resulta que ayer hubo un levantón, lo subimos por el Twitter y seguramente en las redes sociales debe estar. Don Alfonso fue levantado, un señor trabajador que tiene 2 negocios, que no es millonario, pero que es un hombre muy trabajador, lo levantan entre 3 personas, él intenta correr, pero lo más desagradable y triste de este tema es que él aún no ha logrado, o no, su familia no ha levantado una denuncia. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría, exacto, ¿no? Y porque se sabe que muchos ministerios públicos están coludidos con la delincuencia organizada. Entonces, el caldo de cultivo de ahí es la impunidad. Mucha gente, y ahí tenemos ahorita otro caso que voy a comentar, no solamente hablar lamentablemente del señor Alfonso Hernández, que en Matamoros, Tamaulipas, fue levantado cuando cerraba su negocio, sino que mucha gente es secuestrada, les piden dinero y cuando ya lo pagan, porque además te acompaña alguien del Estado para que tú, cuando denuncias, para que pues pagues lo que te piden por tu familiar, ya no te lo devuelven, pero hacen un depósito en bancos muy fáciles de obtener cuentas, como es Coppel, como es Azteca, y los ministerios públicos no le piden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no les piden acceso a las cuentas o una investigación, y lo dejan pasar 6, 7, 8 meses, no piden la localización del celular, o si encuentran en autos donde fueron desaparecidos los personajes, pues lo dejan perder, dejan pasar muchísimo tiempo, argumentando que tienen demasiado trabajo, pero durante ese tiempo los familiares de las víctimas ya pagaron un rescate y su familiar sigue desaparecido. Entonces estos temas son muy dolorosos y la razón por la que no se puede tomar un número serio o cierto de quienes son víctimas de esta tragedia de la delincuencia en estos estados de la República, en donde se ha acusado a sus gobernadores de ser parte del narcotráfico, es decir, ser un narcoestado, como es en el caso del señor Cabeza de Vaca, que ojalá esté atento a este tema, porque él es parte de la Alianza Federalista y están muy preocupados por el presupuesto, pero no preocupados por la seguridad de sus gobernados. Y bueno, además, perdóname, no están preocupados del presupuesto, se gastaron, no en lo que se debía, al parecer, el presupuesto. Entonces piden más, pero aquí hay que aclarar que el presupuesto se les ha entregado, ¿no? Exacto, fíjate que igual, perdóname, una pregunta. Cuando dices que cuando hay la cuestión de los familiares que buscan a las víctimas, y el gobierno luego apoya, ¿a qué gobierno, federal o local? Mira, la Comisión Nacional de Búsqueda es federal, buscan apoyo de la Guardia Nacional o por ejemplo, si están en Guanajuato, pues buscan a la del Estado o van buscando apoyos. Entonces, generalmente van acompañados por la Comisión Nacional de Búsqueda Federal e intentan hacer la conexión con la Comisión Nacional de Búsqueda Estatal para que puedan ellos
darle seguimiento. Y nada más quería comentarte que el presupuesto entero que fue entregado en el gobierno de Tamaulipas 2020 en este año fue de 55,502 millones de pesos, pero sí fue entregado completo. Entonces, en las reducciones o del presupuesto 2021, que hoy es lo que están peleando, y que están en su derecho de pelear, pero sí sería más importante que pongan atención a lo que está pasando con la seguridad del Estado, porque además no es noticia nacional lo que está pasando. Los tamaulipecos, nuestros compatriotas de este Estado, están abandonados, ningún medio nacional habla de lo que les está pasando. Entonces, bueno, eso es algo muy importante. Otro hashtag que está ahorita muy fuerte es que en paz descanse, hablando de la hermana, la profesora Candelaria Beatriz López Obrador, pero algo que es muy, muy interesante, querida Celeste, es que aparece dentro de estas condolencias que se le ofrecen al presidente Andrés Manuel López Obrador, las condolencias del expresidente Enrique Peña Nieto, y entonces genera otro HT que se llama Los Peña. Igualmente de Felipe Calderón. Exactamente, pero lo más interesante es que Calderón se ha vuelto un acérrimo enemigo del Estado, rompiendo con todos los esquemas de respeto de expresidentes. Enrique Peña Nieto lo había tuiteado desde abril 2020, o sea, toda la pandemia había estado sin escribir nada, hasta este evento tan desafortunado en el que la profesora, la hermana del presidente, Candelaria Beatriz López Obrador. Y bueno, un tema que también está para pensarse, mucho hemos platicado que los jueces, los magistrados se debe hacer una limpia, porque aún a pesar de que ellos conservan sus sueldos que tanto pelearon al inicio de año y de este sexenio, pues no siguen exigiendo justicia, vamos a llamarla así. Resulta que el juez primero del distrito en materia de amparo penal suspendió a Enrique González Tiburcio, le suspendió el que lo detuviera. Este señor Enrique González Tiburcio es partícipe de la estafa maestra por la cual la señora, que ya todos sabemos, Rosario Robles está presa. Entonces es algo muy, muy importante. Otro tema que mucho podemos hablar es que hoy salió en el diario oficial de la Federación el tema, pero si quieres vamos al concreta para terminar, Cecilia. El tema, sí, perdón. El esquema salió hoy en el artículo 199 en el diario oficial de la Federación, el del primer párrafo, fracción primero del Código Fiscal, en el que se menciona cuáles son el esquema reportable y cómo hacerlo y quiénes deben hacerlo, que era un tema que se necesitaba ya por definir, supuesto. Y entra en vigor el primero. Y del tema es la que va a usar. Primero de enero 2020. Ok, exacto. 2021. Porque entró el... ok. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias. Seguimos en Voces del Periodista con Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y escuchamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pero antes que nada, quisiera yo pedir a Jonathan Álvarez, si es tan amable, ya aprovecho para enviar el abrazo a Víctor Melara García en ABC Radio, en la Torre Tepeyac, pues un audio donde se escucha la declaración de hoy en la mañanera del canciller Marcelo Ebrard Casaubon sobre el caso del general Cienfuegos. Adelante, Jonathan, por favor. ¿Cuál es la esencia de este acuerdo? Como lo ha señalado el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la cooperación con los Estados Unidos se fundamenta y debe hacerlo siempre en el respeto mutuo a nuestra soberanía y a nuestras instituciones. Debe alimentarse cotidianamente en la confianza. Si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales, o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de los Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen. Es, por lo tanto, una decisión que reconocemos positivamente
y que debe dar lugar a que la cooperación que hemos tenido se mantenga sobre la base, como he dicho, de respeto a la soberanía y por lo tanto a la jurisdicción mexicana. Si hay delitos cometidos, que esto ya estará a cargo de la Fiscalía General, investigarlo, sustanciarlo y sustentarlo en su caso, pues deben ser quienes resulten responsables procesados ante la autoridad mexicana y presentados ante la justicia mexicana de acuerdo a las leyes mexicanas. Por lo tanto, y hasta aquí este informe, señalo que el día de hoy estaremos muy atentos al desarrollo de esta audiencia, a lo que acuerde la jueza de acuerdo a sus atribuciones en Estados Unidos, y de confirmarse lo que he expuesto y accederse por parte de la jueza a la solicitud que hace la Fiscalía General de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia en particular, pues estaremos atentos para el traslado del general Cienfuegos a nuestro país, y desde luego ya estará a cargo de la Fiscalía General de la República el recibirle y todos los pasos legales subsecuentes. Bueno, queridos amigos, hemos escuchado al señor canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Yo creo que es muy puntual lo que comparte. Yo quisiera pedirle al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente como especialista en cuestiones de geoestrategia, las lecturas que se pudieran dar. Aquí no hay lecturas en cuanto a la información que se está dando en México, pues la acabamos de escuchar. Aquí podría darse otro tipo de lecturas también. El hecho es inédito, el que haya sido o vaya a ser expatriado precisamente el general Cienfuegos. En este caso, como bien lo dijeron, es repatriado y será custodiado y entregado bajo la jurisdicción mexicana para lo que proceda según pues a enfrentar lo que proceda, ¿no? A enfrentar un proceso de acuerdo a lo que se debe restablecer en México. Así entendemos. Pero bueno, más allá de esto, maestro querido, las condiciones y el momento en que esto se da, ¿qué lectura tiene? No el hecho aparte en sí, independientemente de él, sino de lo que deja como lecturas, vamos dando y viendo varias, tanto de Estados Unidos como este lado. No se trata de especular, sino de que tengamos el contexto nosotros mismos, queridos amigos, que no es lo mismo hablar ahorita de política y de relaciones con los Estados Unidos, cuando ahora las citas de muchas cosas se les tendrá a dar lectura ya de una manera diferente, porque que no se nos olvide que desaparecieron al Comando Norte y fue reemplazado por la Cuarta Flota. Hay muchas cosas que pudiesen derivarse. Lo escuchamos con mucha atención, maestro Rodolfo Sánchez Mena. Gracias. Con mucho gusto, Celeste. Buenas tardes, Ceci, como nos encontramos. Pues esto, la información que surgió de un acuerdo bilateral de la Fiscalía Mexicana y la Procuraduría Norteamericana, pues llamó la atención en todo el mundo por tratarse de un asunto muy sensible para la política de México, tratándose de que fue aprendido, como todos sabemos, el general Cienfuegos, cuando iba acompañado, exsecretario de la Defensa, cuando iba con su familia de paso por los Estados Unidos en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Sí, hubo un gran malestar por el trato a su familia, sí, pero pues, rápidamente salió la información de que la DEA había estado investigando al general y que había establecido un documento, una carpeta completa, y que el general iba a ser procesado por la Fiscalía de Nueva York. Y esta situación
pues previo a las elecciones norteamericanas, la Cancillería, como informa el señor secretario Marcelo Ebrard, decidió esperarse a que terminaran las elecciones para obtener más información. Y de la información que obtuvieron, pues empezaron el diálogo. ¿Qué tipo de diálogo? México tiene una relación muy completa, muy cercana, muy estrecha con los Estados Unidos. Y el presidente López Obrador ha procurado que esta relación con los Estados Unidos sea muy puntual, muy respetuosa de la soberanía de nuestro país y de las leyes norteamericanas. Sí, han tenido una buena comunicación, un buen diálogo, y posteriormente a las elecciones norteamericanas empezaron a manejarse la comunicación que debe de haber entre los dos países por la vía diplomática, pero también se dio alrededor de los dos, el fiscal mexicano y su homólogo, el señor William Barr. ¿Sí? ¿A qué llegaron en este diálogo? ¿Sí? Lo que nosotros tenemos como información es que de ser un asunto de carácter jurídico, judicial, policíaco, escaló a otro nivel y en otra esfera. Y en otra esfera el resultado fue que se plantearon que por consideraciones importantes y sensibles de política exterior, sí, se decidió que pesaba más que el interés del gobierno norteamericano por continuar el juicio del defendido, refiriéndose al general Cienfuegos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está planteándose acá? Si cambia de esfera, o sea, ya no es una cuestión meramente de carácter procesal, ¿sí? El general, sino que llegó a otro nivel por la relación que tenemos de alta seguridad en los Estados Unidos y México. ¿Sí? Y además estas alianzas militares que son supranacionales. Desde luego, el papel de México, sí, en esta alianza, en toda la seguridad continental, pues juega un papel muy importante. Entonces, México inclusive pues fue anfitrión de la Junta, de la reunión Panamericana de Defensa, ¿sí? Entonces, pues en esa relación tan intensa, pues el contacto que tienen los mandos militares de México con los de los norteamericanos, ¿sí? Pues son de manera singularmente relevante, y tan relevantes fueron que el gobierno norteamericano, a través de un área correspondiente, pusieron medallas al secretario de la Defensa, sí, y al secretario de Marina por la contribución, no solo en materia de combate al narcotráfico, materia de seguridad, que es más importante, es otro nivel más que lo que pesa en las relaciones contra el narcotráfico. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando el Washington Post, por ejemplo, dice que la base de la negociación fue que México quería limitar el acuerdo que se tiene para la permanencia de la DEA en nuestro país, y el propio canciller lo desmintió? ¿Por qué lo desmintió? Porque no se trata de una ruptura, se trata de un diálogo, pero esa hipótesis falla, desde luego, porque podría plantearse en un escenario anterior, en el escenario en donde se estaba apenas instalando el proceso y la Secretaría de Relaciones no estaba interviniendo, ¿sí? Pero el nivel en el que se manejó todo ello, sí, la DEA quedó francamente rebasada, y su expediente también,
¿Por qué el expediente de la DEA en donde supuestamente se finca la acusación? Porque la DEA lo hizo no por la vía institucional en su investigación en México, sino lo hizo por la vía del espionaje. ¿Sí? Exactamente, hay métodos intervencionistas. Maestro querido, vamos a ir a un corte y además, independientemente de todo, para ver los intereses que hay detrás, precisamente usted cita estos reconocimientos que se le dieron al general, y más allá de discutir qué tan válidos serían, nos daríamos cuenta quienes otorgaron estos reconocimientos, pues qué tanto les pesaría el que se les estuviera bien haciendo un juicio al general. Hay muchas lecturas que debemos de tener de intereses y obviamente también en la parte sustancial también de esta violación, digamos, al territorio en cuanto a la cuestión de investigaciones. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando al maestro Rodolfo Sánchez Mena y en la mesa también está nuestra querida Ceci Tapia, @Solidaridad1000, fiscalista y defensora de los derechos humanos. Y bueno, yo quisiera decirles que estamos teniendo un poquito de complicación para el enlace con el maestro Rafael Barajas Durán, @FisgonMonero, pero bueno, estamos tratando de lograrlo, tanto de su parte como de la nuestra. Pero bueno, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, continuando con este tema muy relevante y sobre lecturas del contexto, que por supuesto debemos de tener la otra mirada por el escenario distinto también en el que está, por las circunstancias históricas en las que está Estados Unidos, en la que estamos en México, por supuesto por esta desaparición del Comando Norte y que fue reemplazado por la Cuarta Flota. Adelante, maestro, lo seguimos escuchando. Sí, es muy importante este cambio, porque la Cuarta Flota se reestructuró y tiene la función de la seguridad norteamericana en toda la parte del subcontinente latinoamericano y de México hasta la Patagonia. Entonces, en este cambio en el contexto de seguridad y de el desmantelamiento que está haciendo el presidente Donald Trump de todas las tropas que están en los países en donde los anteriores gobiernos desataron la guerra, en Irak, en Afganistán, en Siria, ¿sí?, en otras partes del mundo, pues el presidente ha venido haciendo, no desató ninguna guerra y se ha venido está trasladando todos los efectivos militares a los Estados Unidos. Por cierto, maestro, este paréntesis, aquí es importante, resaltar que son dos visiones totalmente diferentes, la nacionalista del presidente Trump y la globalista o intervencionista, que es en la otra visión, que es la política que antes se aplicaba en Estados Unidos, que ahorita estamos viendo qué es lo que sucede en todo este contexto hasta que las autoridades electorales pues no digan realmente quién es el ganador. Hay que estar a la expectativa, hay que ver ambas partes, hay que también compartir qué se está diciendo del lado republicano, porque nos damos cuenta que también ha sido desdeñado por los medios de comunicación con todo lo que eso implica. Y bueno, en este contexto, efectivamente, una cuestión que compartíamos en días pasados es que es el primer presidente después de la Segunda Guerra Mundial, el primer presidente en Estados Unidos que no ha implementado una guerra como tal. Ahorita lo que ha estado haciendo es esta especie de repliegue, obviamente pues con la cuestión de sus declaraciones muy pues digamos agrias, ¿no?, en diferentes y para diferentes sectores, pero sin embargo, digamos, se ve esta diferencia en la visión de su geoestrategia. Adelante, maestro.
efectivamente, lo que está planteando y está reconociendo el gobierno de Trump, pues es un hecho de que ya los Estados Unidos dejó de ser la potencia hegemónica y que tiene que haber un acuerdo, ¿sí?, con las demás potencias para llevar un mundo en paz, ¿sí?, y sin guerra, ¿sí? Entonces, los intereses globalistas contrarios a ello, representados por el Partido Demócrata, pensando que históricamente ellos son los que declaran las guerras y los republicanos son los que cierran esas etapas, ¿sí? Entonces, lo que quieren en este escenario post-COVID, ¿sí?, es, como ya se denunció por en la toma de posesión de Bolivia, el manifiesto por la paz, ¿sí?, que señala cómo quieren abrir nuevamente etapas golpistas de golpe duro, ¿sí?, y que conducen corren el riesgo, como lo plantea el jefe del Estado Mayor de la Gran Bretaña, sin llevarlo a un escenario de guerra global. Esto pesa mucho, Celeste, claro, pesa mucho para este tipo de decisiones de alto nivel que se tomaron para que el general Cienfuegos fuera que su proceso que se estaba llevando a cabo en los Estados Unidos se traslade a México y se ponga en práctica si las pruebas, y en 6 días el señor fiscal tiene que presentar, ¿sí?, evidencias de que se puede seguir un proceso al general Cienfuegos. Sí. Maestro, en este contexto, obviamente la petición por México, pero también que tanto se pudiese haber considerado, repito, no se puede especular, pero hay hechos que se tienen que comentar. Por ejemplo, una posible visión tan diferente y que pudiese aplicar en esto, en un posible cambio de gobierno de Estados Unidos, cuando estamos precisamente viendo qué es lo que sucede, todavía sin dar por ganador a nadie hasta que legalmente así sea, ¿no? Pero también qué tanto pudiese haber tenido que ver el contexto que se está viviendo ahora, maestra. Bueno, sí, la decisión también en este contexto de México, Estados Unidos, y en medio de todavía este debate sobre el resultado de las elecciones y que se haya liberado también, podemos formular una hipótesis, porque de lo que se trata no es de generar ruido, como muchos comunicadores lo están haciendo. Estamos dando información en base al escenario real que estamos viviendo. ¿Y cuál es ese escenario? Bueno, de que si es que se da el nuevo gobierno demócrata, trasladara al general Cienfuegos y responsabilizando a la pasada administración para generar un distanciamiento, un corte en todas las relaciones que se tuvo que se tiene con el gobierno actual, ¿sí? Entonces, esta hipótesis no la podemos descartar, ¿sí? Como no podemos descartar de que ese alto nivel de seguridad por la que se tomó la decisión tenga que ver con un riesgo, y donde México, pues, de guerra, y donde México y Estados Unidos son aliados, ¿sí? Mantener la relación estrecha en esta coyuntura, pues, es muy, muy importante. O que este caso pudiese ser, y eso aquí sí estoy especulando, pudiese ser utilizado por una de las partes, digamos, ¿no? Entonces, en esta salvaguarda, independientemente de la petición que se haya hecho, maestro. Así es definitivamente, y lo da testimonio los documentos desclasificados secretos que se dieron a conocer, porque el fiscal daba el caso pidió que no se dieran a conocer estos documentos, pero estos documentos ya desclasificados, en donde la juez que llevaba el caso, la señora Carol Bailey,
¿sí? Le pregunta directamente al fiscal, le dice, señor, esta es una instrucción que viene de arriba del fiscal, definitivamente, ¿sí? Y les dicen por qué, cuál es la naturaleza de esta situación, ¿sí? Y cuál es la situación que por la que se decide liberarlo retirar los cargos al general Cienfuegos. Dice que superan al interés del gobierno en perseguir el procesamiento del imputado en la totalidad de las circunstancias y por lo tanto exigir la desestimación de los cargos penales caso. Ese documento es muy importante, es el documento 20366. ¿Sí? No estaríamos enterados y de qué se trata y cómo llegaron a esta decisión, y la señora juez pues obviamente estaba molesta, ¿sí? Porque están involucrados, y normalmente en los Estados Unidos, en un caso de esto, bueno, pues creen que es ¿cómo se llama? Real, ¿sí? Que es quien le lleva, pues por todo el procedimiento y los tiempos que pasó para llegar hasta ahí. Entonces, exacto. ¿sí? Maestro, vamos a ir a un corte. Yo diría, por ejemplo, en esto que se comentó y que, bueno, es público, esta respuesta de la juez, ¿verdad? En este caso allá en Estados Unidos, que dijo que eran indicaciones superiores. Bueno, pues esto no sucede en México en el sentido de este respeto de independencia, que yo creo que aquí está quedando un paquete muy fuerte en el que tendrá que demostrar el fiscal Gertz Manero de que está hecho, y yo creo que aquí tener el sumo cuidado en todo para que las investigaciones se hagan o se sigan en base ya a los expedientes que se tengan, pues como debe de ser, ¿no? Aquí va a ser muy importante, pues esto como muchas otras cosas, queridos amigos. Así es que vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, por supuesto, en Voces del Periodista. Queridos amigos, hemos estado escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y que bueno, ya logramos el enlace con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Munero, una institución de la intelectualidad, del arte y de la solidaridad. Maestro querido, muchísimas gracias por lograr este enlace, y compartimos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena en su profundo análisis, que ahorita él ya nos dirá si falta o qué falta de completar en este contexto, que no es tanto lo que haya que informar por parte de México, digamos, no está en el sentido de que, pues, lo dijo el canciller, hay que esperar, no hay que especular, pero sin embargo, el escenario en el que todo esto se da es sui generis. Estamos hablando también de posibilidades de acuerdo a una visión nacionalista o globalista de los grupos que están pues por resolver, pues no se ha dicho cuándo, ¿verdad? Pero digamos en ver cuál es el ganador de las elecciones o qué es lo que va a suceder. Entonces, maestro querido, pues ¿cuál sería su lectura sobre este suceso? Pues mire, su riesgo de resultar redundante, yo sí creo que nos tenemos que manejar con muchísimo cuidado y con muchísima precaución. Es decir, sin lugar a dudas, hay un problema de desconfianza histórica de México con los, digamos, sistemas de impartición de justicia. Exacto. Y hemos visto una y otra vez cómo, sobre todo, los grupos militares están libres de toda culpa en el aparato de justicia. Yo espero que esto no se verifique, sería gravísimo. Y creo además que es muy importante sí tener, digamos, en cuenta que al final de cuentas, desde el punto de vista meramente formal, pues lo correcto sí sería que se juzgara aquí a Cienfuegos, de eso no tengo la menor duda, ¿no? De hecho, mucha gente se preocupaba que por qué se había
hecho en Estados Unidos sino aquí en México, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso está claro. Ahora bien, hay cosas que sí hay que subrayar. Primero, yo sí creo que el desistimiento de los cargos a Cienfuegos en Estados Unidos a nosotros no nos quita la sospecha de que estos cargos pueden estar muy fundados, sobre todo por todo lo que ocurrió en aquel sexenio, desde el asunto de Ayotzinapa hasta los vínculos, digamos, del narcotráfico con las altas esferas del poder, ¿no? Entonces, es un tema delicado y bueno, pues tenemos que exigir, por supuesto, que el señor sea juzgado. Y si es preferible, por supuesto, que sea juzgado en nuestro país. Ahora, tenemos además que exigir que el juicio sea un juicio serio. Claro que tenemos que pedir que sea un juicio justo, ¿no? Pero también tenemos que pedir y tenemos que estar vigilantes como sociedad de que el juicio se lleve a cabo con seriedad, que no se escude el señor en el fuero militar, que sí haya, que se desahoguen todas las pruebas. Y fíjate, hay una cosa que es importante y que ya hemos olvidado, pero que yo creo que sí tiene sentido. Es decir, la sociedad, como pocas veces, tiene que estar vigilante de estos procesos, ¿no? Claro. Ya no estamos en los tiempos. Mira, yo recuerdo un tema histórico cuando se dio la Revolución Rusa, ¿no? De repente se dan negociaciones entre el nuevo Estado bolchevique y los alemanes, y todo el mundo dijo, bueno, ya esto va a ser lo mismo de siempre, tal. Lo que hizo la diferencia en esas negociaciones fue el hecho de que se exigió que fueran totalmente transparentes, ¿no? Porque si las cosas se ventilan públicamente, ¿no? Si las cosas se hacen con transparencia, pues esto terminará acabando con las suspicacias, porque ahorita todos estamos preocupados, todos tenemos dudas de cómo se está llevando el asunto, las lecturas son complejas, todo el mundo está queriendo ver, por supuesto, con razón, además, un laberinto complejo legal, un laberinto complejo diplomático, etcétera. Entonces, sí, por ejemplo, en este caso, pedir transparencia, creo que es necesario y es conveniente, y yo creo que el gobierno tendría que darla. Por supuesto, y aquí, por cierto, su cartón, como siempre, extraordinario, maestro, en esta parte de que está el general y en un globito, ¿verdad? En un lado está pensando, primero, me estaban juzgando fuera, yo preferiría estar fuera. Realmente, digamos, esto lo que implica también dudas que hay de que si se le juzga por la justicia civil, él es un militar en retiro y varias cuestiones, ¿no? Pero es muy importante ver esto y como decíamos, vamos a ver de qué están hechas las autoridades, qué es lo que sucede, y refiero al fiscal porque tiene un paquete muy fuerte. Ay, sí. Tiene que responder de la manera que resulte, digamos, pero que sea, como usted dice, de una manera acuciosa todo el seguimiento, ¿no? Y transparente, ¿no? Claro. Si yo no quisiera estar en los zapatos del fiscal. No, yo creo que nadie. ¿No? Muy difícil, ¿no? Ahora, sí tiene todo el sentido del mundo que pasen a México todas las pruebas que tienen Estados Unidos. Exacto. Porque hablaron de que había grabaciones y todo eso. Bueno, eso lo tenemos que ver, ¿no? Claro. Y en su momento, aunque ahorita es un momento de secrecía y muchas cosas que a lo mejor nada más se han publicado, pero digamos aquí no es especular, sino realmente ver en documentos y seguramente con una visión de transparencia de este gobierno, ojalá que sea que realmente en algún momento vayamos sabiendo en el momento justo, digamos, jurídicamente correcto, qué es lo que está pasando y qué pruebas se tienen, y más allá de que no seamos nosotros ni juzgadores ni abogados, pero sí por lo pronto dar un seguimiento y bueno, empezar a abrir las cosas, porque si se habla y se ha hablado durante tanto tiempo de una inconformidad del pueblo de México con los poderes de justicia, ¿no?
digamos, con este sector, pues aquí es una oportunidad de poder tener mayor claridad. Pues ya, ¿qué otra cosa, maestro, nos quiere compartir? Nos faltan. Bueno, mira, hay una cosa que yo quiero señalar sobre, por favor, lo que está haciendo actualmente la derecha y el tema del Frena. El tema del Frena es realmente interesante. Es decir, yo estoy convencido, entre otras cosas, que la derecha mexicana es, al igual que la izquierda, es compleja, es variada y es muy diversa. No se puede juzgar lo mismo a los, no es lo mismo el Frena que los, que el empresariado. Es decir, y yo sí veo ahí que lo que está haciendo el Frena, es decir, que el Frena corresponde más a esta derecha ultracatólica, ultra religiosa, etcétera, 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 que tiene además de una tradición claramente, perdón que lo diga, muy cercana al fascismo. Es decir, y creo que no estoy diciendo nada incorrecto, ¿no? Es decir, y yo sí creo que por el otro lado lo que estamos viendo es cómo quien lleva en realidad las riendas de este proceso actualmente es la derecha empresarial, ¿no? Y eso es lo que está en cuestión. Eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Cómo es efectivamente la derecha proempresarial la que está, al final de cuentas, llevando las riendas de todo el asunto. Proempresarial, maestro, proempresarial. No, empresarial. O simplemente, exactamente, porque hay muchos empresarios que difieren de la visión que tienen, ¿no? Entonces, digamos, sí, claro. Sí, no, perdón, la derecha, digamos que empresarial neoliberal, para hablar en plata, ¿no? Esa es la derecha que estamos viendo, ¿no? Que se mueve en todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo veo es cómo está supeditando también esta derecha a la, digamos, a la derecha religiosa. Yo estoy convencido de que la gente del Sí por México incluso le estorbaba que el Frena estuviera en el Zócalo. Yo creo que lo que están buscando es que se les plieguen para que formen parte, digamos, de un mismo bloque. Ahora, sí, lo que estamos viendo es la organización de un bloque grande de la derecha, que además a muchos niveles, pues sí resulta incluso electoralmente competitivo para las próximas elecciones. Hay que tomar en cuenta más una cuestión que es muy sencilla. Generalmente las elecciones intermedias suelen ser elecciones que tienen poca participación ciudadana. Entonces, lo que define estas elecciones normalmente son los aparatos partidarios. Y yo creo que aquí lo que va a tener que enfrentar el Movimiento de Regeneración Nacional son los aparatos partidarios del PRI, del PAN, del PRD, juntos, unidos además, bajo una lógica empresarial de mucho dinero. Eso es lo que vamos a ver. Y no es una cosa menor. No, maestro querido, precisamente, muchísimas gracias. Estoy viendo cómo se nos fue el tiempo, ya estamos para salir. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, maestro don Rafael Barajas Durán, ojalá la podamos tener en estos días próximos, maestro querido, aparte del lunes. Sí. Ceci, queridísima, gracias siempre. Y bueno, queridos amigos, recuerden que estamos en contingencia, hay que cuidarnos, pónganse sus tapabocas, sus caretas, su gel, llévenlo, lávense las manos, por favor, con cuidado. Y para una salud auditiva, pues escuche la pluralidad que está en estas frecuencias que le respetan. Gracias, queridos amigos. Hasta la próxima. Un abrazo y un beso tronadísimo.